Pues buenos días. Con gusto, un año más, les acompaño en este inicio, en este acto inaugural de las jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología, nada menos que las 14ª jornadas, de manera que van pasando los años y se convierten en un evento habitual en nuestra programación de la actividad universitaria. También con gusto les doy la bienvenida a este acto inaugural aquí en nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y damos comienzo a un programa de actividades que tienen todos ustedes pues muy extenso y muy variado, con temas que tocan ámbitos que están bien indicados en el propio título de las jornadas y que por su propia naturaleza tienen que ser también muy variados, con enfoques y puntos de vista distintos. Yo, sin más preámbulo en estas palabras iniciales, le voy a dar la palabra, y permítanme la redundancia, al director de la escuela, a Jesús Vázquez, en primer lugar. Muchas gracias, rector. Pues muy breves palabras. Primero, para agradecer a la organización de las jornadas que de nuevo se confíe a la Escuela de Ingenieros Agrónomos su presentación. También felicitarnos de que mantengan la ilusión y el ánimo para que esta tradición no se pierda, como muy bien ha dicho nuestro rector, porque es una tradición ya consolidada, aunque solo hablemos de 14 ediciones. Manifestar también la alegría de que nos acompañe y nos apoye, como siempre, nuestro rector, que esté también el anterior rector de la Politécnica, don Saturnino de la Plaza, también presidente del Comité de Enseñanza del Instituto de la Ingeniería de España, y desde muchos puntos de vista pues manifestar la alegría, el placer y el honor que siento, un poco nervioso, todo de decirlo, ante la presencia de la insigne figura de Darío Maraval, profesor insigne de esta escuela, científico y académico, cuyas contribuciones todos conocemos, con la alegría que supone el coincidir por primera vez en un acto, porque nos acaba de comentar que hace 10 años que no venía a la escuela, y a lo largo de estos 7 años en las que he ejercido la dirección, pues nos hemos comunicado por notas manuscritas muy entrañables, todo hay que decirlo, que agradezco muchísimo al profesor Maraval. Y nada más, decir que y reitero el apoyo institucional y personal a estas jornadas, y felicitar a todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar no solo hoy a Darío Maraval, sino a todos los ponentes, porque se van a sumar a un viaje maravilloso, que es ese viaje que entrelaza los conceptos y los tiempos de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Un viaje fascinante del que todo el mundo espero que disfrute. Muchas gracias, rector. Gracias a Jesús Vázquez por sus palabras, y le voy a dar la palabra ahora. Le corresponde intervenir a Saturnino de la Plaza, al profesor Saturnino de la Plaza, que en esta casa pues no necesita mucha presentación, la verdad, pero está aquí en su condición de presidente del Comité de Enseñanza del Instituto de Ingeniería de España. Saturnino, por favor. Vale. Muchas gracias, querido rector, amigas y amigos todos aquí presentes. Por mi parte también es una breve intervención, porque es una satisfacción para mí estar un año más en estas jornadas, que me traen en el recuerdo precisamente aquel origen que se produjo de la propuesta de José Manuel Amaya, cuando yo era a la sazón director de esta escuela, me parece que debió ser en el año 1994, que me propuso organizar esas primeras jornadas. Yo le apoyé y lo cogí con el entusiasmo que sigue teniendo la escuela, por lo que ha dicho hoy su director, en el apoyo a estas jornadas, y apoyo que no solo tuve en el momento de esa propuesta, sino que ha sido a lo largo de los años. José Manuel sabe perfectamente que he estado presente en todas las jornadas, la mayoría de las veces como conferenciante, y en algunas, pues, interviniendo brevemente, como lo estoy haciendo ahora. Yo quiero también en este sentido manifestar mi agradecimiento al rector, a Javier Uceda, que durante
todos los años de su mandato, creo que ha estado presente en este acto de inauguración, lo que es muy de agradecer en una persona pues con tantísimos compromisos y tan ocupada en esta universidad tan importante y tan grande, porque lo sé por experiencia. Por lo tanto yo creo que ese agradecimiento es de rigor hacerlo. Y también me es una satisfacción porque, hombre, de Darío Maraval yo tengo una admiración y un respeto extraordinario. Él va a hablar de cuestiones históricas y retrospectivas de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Pero yo también quería hacer una brevísima intervención en esa línea porque Darío Maraval fue profesor mío en esta escuela ya hace casi 50 años, pero sobre todo, claro, excelente profesor, no cabe duda que nos admiraba a los estudiantes por sus conocimientos y por su nivel científico, intelectual, pero sobre todo en aquel año del curso es cuando él hizo oposiciones a la cátedra de Física y Mecánica y los alumnos íbamos todos, asistíamos y llenábamos este salón, me acuerdo, para escuchar las lecciones o los temas de aquellas oposiciones. Posteriormente tuve también la satisfacción de estar con él como profesor encargado de curso en ampliación de física durante 4 años, a partir del año 68 me parece que fue, y finalmente tuvo la amabilidad de dirigirme la tesis doctoral sobre un tema que entonces era, yo a la sazón trabajaba en el Instituto de Investigaciones Agronómicas, se llamaba entonces, y trabajaba en el Laboratorio de Tecnología de Cereales, y propuso un tema que era novedoso, que era la reología de la masa de harina de trigo, con un modelo mecánico y un modelo eléctrico de esa masa de harina de trigo, y Darío Maraval me lo dirigió con mucho entusiasmo, de tal manera que yo creo que él propuso, no lo estoy muy seguro, pero creo que sí, que propuso la palabra reología para incorporar en la Real Academia, en el Diccionario de la Lengua, creo. ¿Sí? De manera que mis recuerdos de Darío Maraval son extraordinarios. Y finalmente, también formamos parte ahora de la sección de Ingeniería de la Real Academia de Doctores, que yo presido, no la Academia de Doctores, sino la sección de Ingeniería, y nos reunimos de tarde en tarde, y en esa reunión, que somos 12, siempre disfrutamos de esa erudición de Darío Maraval respecto de la física, la mecánica, etcétera. De manera que muchas gracias a él por estar aquí y muchas gracias a todos. Muchas gracias a Saturnino de la Plaza. Y interviene a continuación José Manuel Amaya, el profesor José Manuel Amaya, que, como saben ustedes, cada vez que le presento añado alma mater o promotor, si quieren ustedes, y responsable de estas jornadas. José Manuel, cuando quieras, por favor. Pues yo voy a ser muy breve para no quitarle tiempo al profesor Maraval. Solamente voy a decir que le conozco desde hace más de 50 años, que he colaborado con él durante casi 30 años y, en fin, la categoría que tiene la conozco perfectamente, sé lo que él sabe, bueno, en fin, no sé lo que él sabe, ya quisiera yo saber lo que él sabe, conozco perfectamente su sabiduría, que es una sabiduría generalizada, es un gran matemático, un gran físico, ha publicado en revistas importantísimas nacionales e internacionales, ha dado conferencias en diversos países y además de ser doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Valencia, es también hijo predilecto de la ciudad de Valencia. De manera que solamente quisiera señalar que fue profesor de nuestra promoción, de la 106 promoción, a la que están dedicadas estas jornadas, y como ha dicho el profesor de la Plaza, pues también de su promoción, que su promoción es una anterior a la nuestra, aunque eso no quiere decir que tenga más edad que nosotros, sino
al contrario, es de la 105. Y me acuerdo que aquí, cuando terminamos la carrera, allá por el año 1965, pues fue el profesor Maraval el que nos dio la lección magistral de fin de carrera, donde nos reunimos la promoción 105 del profesor de la plaza, nuestra promoción 106 y la promoción 106, equivalente, pero del plan llamado el famoso plan antiguo, porque nosotros somos del famoso plan 57. Y solamente quiero recalcar una cosa. El introductor real de la filosofía de la ciencia y de la historia de la ciencia en la universidad fue el profesor Maraval, que allá por los principios de los años 60, publicó un libro titulado Filosofía de la Matemática. Luego después siguieron varios libros en el mismo sentido, como Teoría de la Investigación Matemática, y luego otro ya en los años 70 de grandes problemas de la filosofía científica. Introdujo estas actividades intelectuales en los cursos de doctorado y, curiosamente, ya en los años 50, en una revista donde él publicaba, la revista Euclides, era una revista importantísima, hablaba de lo que se conoce como la evolución del saber científico. Y hablaba de tres formas de la evolución de la ciencia: la progresiva, la escalonada y la de cortadura. Bueno, pues fue justamente un adelanto a lo que luego después, en el año 1962, habría de publicar nada menos que Thomas Kuhn, en su libro Estructuras de las revoluciones científicas. Lo que pasa es que él lo enfocó bajo un punto de vista matemático, de modo que se anticipó nada menos que a Thomas Samuel Kuhn. No voy a continuar porque no quiero quitarle tiempo, y efectivamente quiero dar las gracias a nuestro rector, que efectivamente ha venido siempre, desde que él era rector, y a Saturnino de la Plaza, que efectivamente fue el que me inició en estas cosas aquí en esta escuela, en el año 1994, y no ha faltado a ninguna durante los 14 años que se ha llevado esto a cabo, no ha faltado a ninguna. Cuando era director, luego cuando fue rector, siempre ha venido o a inaugurar, o a clausurar, o a dar conferencias. Y yo espero que sigamos en la misma tónica. Ya por último, para terminar, agradecer al director de la escuela, en fin, todo el apoyo que nos ha prestado siempre, y agradecer también a dos personas que han intervenido de una forma extraordinariamente para estarles agradecidos, que es doña Isabel Puerto Cañada y también doña Ana Isabel Torres. Y muchas gracias. Bueno, y poco me queda más que añadir, sino pasarle la palabra al profesor Darío Maraval, que con mucho más conocimiento, preparación y contacto directo con su actividad lo han ido presentando. Y sí decirles que el título de la conferencia, como figura en el programa, sí que como mínimo, bueno, lo deja como muy sugerente. Mis recuerdos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de don Juan Marcilla. Esto así reza, y vamos a escuchar al profesor Darío Maraval. Os felicito porque celebráis el 50º del ingreso en la escuela. El ingreso en la escuela es casi una fecha más memorable que el salir de la escuela, porque cuando se ha ingresado se sabe ya que se va a salir. En nuestra época salíamos funcionarios. En la vuestra, injustamente, se quitó porque el plan vuestro ha sido un plan de una dificultad tremenda, uno de los planes más difíciles que haya podido haber. Os acordaréis del terrible curso de iniciación. Os acordaréis de aquello terrible de la quinta convocatoria. Es decir, esto no ha pasado nunca.
Y todos vosotros, evidentemente, los habéis superado, porque si no los hubieseis superado, no estaríais aquí. Estoy abrumado por lo que han dicho de mí. Es la exageración de la amistad, el cariño, el compañerismo. No, yo, el príncipe Metternich, cuando había sido el sumum del poder político en el Imperio Austriaco y cuando ya lo dejó todo, fueron a verle los periodistas y le dijeron, ¿usted cómo se definiría? Y el príncipe se le ocurrió contestar, yo he sido una roca del orden. Y realmente era eso. Pues yo, si yo me definiese, yo he sido un aficionado a las matemáticas. Las matemáticas han sido la gran afición de mi vida y nada más. Muchas gracias por lo que habéis dicho de mí. Bueno, pues vamos a ver. Esta vez es la segunda vez después de jubilado que actúo en un acto grande en la escuela. Fue el año, no sé si sería el año 2000 o por ahí, era el año de las matemáticas, que era creo que el 125 aniversario de la fundación de la escuela. Era director de Miguel y vine a dar aquí una conferencia. Aquellos no eran alumnos míos. Y como no habían sido alumnos míos y era el año de las matemáticas, les hablé de matemáticas. Hoy no voy a hablarles de matemáticas. Hoy voy a hablar más bien de nuestra profesión. Pues fíjense ustedes que realmente los ingenieros agrónomos han desempeñado un papel muy, muy importante en nuestra historia y en nuestra economía. Pero realmente se puede calificar esto de extraordinario. Empezando porque cuando España perdió Cuba y Filipinas, tuvo una situación económica francamente difícil y grave, porque Cuba era un productor enorme, de unas cantidades grandísimas, de azúcar, y era el país de los mejores puros del mundo, como siguen siendo. Y entonces, una prueba de esto es que en países europeos, los mejores puros que ellos elaboran, muchos de ellos les ponen nombres españoles. ¿Por qué les nombres españoles? Porque está en esto pues el recuerdo del español de Cuba. España no solamente enseñó a Cuba a cultivar el tabaco y intervino mucho allí, sino que a finales del siglo XVII, un barco español, el San Clemente, llevó desde Cuba a Filipinas un cargamento de semilla de tabaco. Y esto lo introdujeron en una pequeña isla al norte de Manila que se llama Isabela, recordando a la reina Isabel Católica. Y a partir de ahí empezó el cultivo del tabaco también en Filipinas, que también ha sido un buen productor. Precisamente, bueno, no voy a hacer propaganda, podríamos decir, del nombre de la marca, pero hay una marca que lleva el nombre de la Isabela, en conmemoración de que fue el primer tabaco de calidad que se introduce en Filipinas, traído desde Cuba por los españoles. Esto, ¿qué pasó en España? Que España necesitaba azúcar, España necesitaba tabaco. Eran dos grandes tesoros que había tenido que había que conservarlos. Y esto, ¿quiénes se encargaron de ello? Pues los ingenieros agrónomos, es decir, las azucareras. La introducción del cultivo de la remolacha de azucarera, es propia. Los ingenieros las trajeron a España porque todavía muy poquito de esto y realmente la producción de azúcar en España la resolvieron. El tabaco, también con las tabacaleras. Y fíjense ustedes, esto realmente hay ya una labor de los ingenieros fantástica, porque el golpe económico que recibió España fue tremendo con la pérdida de esas y lo suavizó enormemente lo que aquí se hizo, en otro orden de cosas también, pero lo que aquí se hizo en la agricultura, en elevar a España a un nivel alto en la producción de azúcar y en la producción de tabaco. Pocos años después viene la primera ruptura del equilibrio biológico.
el equilibrio biológico es muy difícil que se rompa. O sea, en España se ha roto, que yo sepa, en 2 ocasiones. Una de estas fue entre la pérdida de las colonias españolas y la Primera Guerra Mundial. La entrada de la filoxera. La entrada de la filoxera fue terrible. Es decir, la filoxera acabó con todas las viñas y hubo que replantar con el pie americano, porque el pie europeo, la filoxera acabó con ello. ¿Eso qué fue obra? Pues fue obra también realmente de los ingenieros agrónomos. Siguiendo en el tiempo, llegan los años 20 y en los Estados Unidos se proclama la ley seca. La ley seca fue un desastre, fue desastrosa para España y más aún que para España, para Francia. Estos 2 países sufrieron enormemente. En los Estados Unidos, un país muy rico, muy grande, y se cerró por completo el acceso de los alcoholes, allí de los licores, etcétera, para los Estados Unidos. Fíjense ustedes, yo tenía 9 años, eso fue en el año 32, se presenta Roosevelt, la importancia que tuvo esto para España. En el año 32 se presenta Roosevelt candidato a la presidencia de Estados Unidos y anunciando que iba a suprimir la ley seca. Bueno, pues en una pequeña provincia comparado con los Estados Unidos, una pequeña provincia española, en Valencia, todos los agricultores estaban deseando que ganase las elecciones Roosevelt, que ellos no tendrían generalmente muy poca idea de cómo era la política de Estados Unidos, pero que además encima era un presidente que tenía un nombre muy difícil de pronunciar, porque era Roosevelt. De forma que este era el ídolo, pudiéramos decir, de los agricultores valencianos, porque están deseando que ganase las elecciones para que se suprimiese la ley seca. Así lo hizo y entonces Francia y España respiraron. Francia se benefició también, más aún que España, de la ruptura de la ley seca. Fíjense ustedes que es muy, pudiéramos decir, ahora les voy a contar una anécdota. Esta es una anécdota única, pero es curiosa. Es un ingeniero agrónomo español, que yo ya no me acuerdo del nombre, este tendría, ya ha fallecido hace tiempo, este tendría aproximadamente, pues quizá unos 20 años más que yo. Esto me lo contó él. Él fue a ampliar estudios a Francia. Y los estudios que iba a ampliar eran los de fitopatología, es decir, la lucha contra las plagas del campo. Y había allí un súper sabio francés que debía de ser un hombre muy afectuoso a los ingenieros, no solo españoles, sino de otros países y franceses que ampliaban estudios con él, pues les llamaba muchachos y les repetía muchas veces: muchachos, vosotros no veréis nunca el piojo de San José en los agrios. Bueno, eso allí lo oyeron, pues la trascendencia que tuvo esto. La inspección fitosanitaria española era magnífica, era extraordinaria, y la francesa también. Y llegaron unas partidas de naranjas españoles a Francia, y en la frontera la inspección francesa las prohibió. Dijo, no pueden entrar. Y los españoles, ¿por qué no pueden entrar? Porque tienen piojo de San José. Y los españoles, como locos, tal, que no, los franceses que sí, discutiendo, aquello no se arreglaba. Entonces este agrónomo se enteró por los compañeros de lo que pasaba y le dijo, mirad, ¿esto sabéis cómo podéis resolverlo? Pues les decís que le pregunten al profesor este famoso francés, que ellos lo consideraban como uno de los primeros de Europa, que si las naranjas españolas llevan o no llevan el piojo San José, que se lo pregunten. Entonces se lo dijeron a los franceses y los claro, de acuerdo, evidentemente, claro que eso vamos a preguntar, y lo que nos diga este señor, esto va a misa. Se lo preguntaron y efectivamente les dijo a los ingenieros franceses, no, tened en cuenta que el piojo San José no existe nunca en los agrios, y la partida de naranjas, es decir, pasó. De forma que esta es una anécdota curiosa porque, fíjense ustedes que es un ingeniero español que no estaba ya trabajando en esto, que por esta razón consigue esto. En rupturas del equilibrio biológico ha habido otro, que yo sepa en España, muy posterior. Es la tristeza de los agrios. La tristeza de los agrios nos afectó profundamente. Bueno, yo, aparte de ingeniero agrónomo, he sido agricultor toda
toda mi vida. Y los agrios, casi todos estaban injertados sobre pie amargo. Y sobre pie dulce había poquísimos huertos. Pues bien, los que estaban sobre pie dulce, que eran muy poquitos, esos se salvaron, porque resulta que la tristeza de los agrios a esos no les atacó. Pero los otros, hubo huertos y huertos enteros que tuvieron que arrancarse. Fíjense de estos que venía después de quizá de la época más dorada de la agricultura valenciana. Un amigo mío, recuerdo que decía en aquella época, si a mí me dijesen que los precios de los abonos, los jornales, los impuestos del Estado, todo esto van a seguir los mismos y va a ser igual el precio de la naranja, ahora mismo firmaría para que todo eso sucediese durante toda nuestra vida. Porque el precio de la naranja había llegado a ser tan alto que realmente estaban encantados, a pesar de que los impuestos subían, a pesar de que los gastos también iban subiendo. Bueno, pues la tristeza de los agrios hizo un daño enorme. No afectó a toda la provincia, pero afectó a muchos huertos. Incluso hubo muchos que se decidieron ya por arrancar los naranjos. A mí me cogió una parte de ellos y plantamos entonces frutales, albaricoqueros, que el albaricoque tenía salida porque Murcia, voy a hacer ahora una divagación un poco distinta de esto. Yo creo que en los años 30 Valencia podía dar lecciones de agricultura, no lo creo yo, lo creemos mucha gente, podía dar lecciones de agricultura a Florida y a California. Podía dar lecciones de agricultura al norte de África francés, a Argelia y a Marruecos, a Italia, a los israelitas, a África del Sur. La naranja española era, fíjese de si era que da la casualidad de que en África del Sur la naranja más valiosa de ellos tiene un nombre que parece imitar España, porque es S-P-A-N. Si tuviese una I sería Spain. Luego ya sería España. ¿Por qué se han hecho estas cosas como los nombres de los puros y estas cosas? Porque han buscado algo que tuviese ya universalmente una fama enorme. Y así era efectivamente los agricultores valencianos. Los agricultores valencianos en mucha parte se lo debemos a los árabes. Valencia y España deben mucho a los árabes. Ahora voy a hacer una pequeña desviación que roza las matemáticas, pero no a fórmulas ni nada de esto. Es decir, resulta que ¿cuándo ha sido más importante en el mundo, pudiéramos decir, la influencia española? Pues fue entre el siglo VIII y el siglo IX con los árabes, porque entonces la ciudad más extraordinaria, cultural, más alta del mundo, parece mentira, pero era Bagdad. Bagdad era el centro cultural más importante del mundo, con una diferencia extraordinaria, sobre todo, ¿quién lo diría ahora? Pero no era solo Bagdad. Bagdad era el sumum. Había otras también. Estaba Damasco, estaba el Cairo, pero sobre Palermo, pero sobre todo estaba Córdoba. A las matemáticas, esto no se dice por ahí y esto está perfectamente comprobado. Todo el mundo cree que el sistema de numeración actual lo introdujo Fibonacci en el siglo XIII. Bueno, pues en el siglo X, un monje francés que luego fue papa estaba en Cataluña. En aquella época había rey moro en Zaragoza, en Lérida, en Tarragona, ya la parte del norte de Cataluña era cristiana, y en las épocas que no habían luchas entre musulmanes o entre maometanos y cristianos, pues había comercio y había trato, y así le llegó a él, a este convento, la numeración árabe. Esto está registrado en un códice del Escorial que se ha descubierto hace muy poquito. Pues bien, la numeración la inician, realmente aparece en la Europa cristiana por primera vez en España.
con bastante anticipación. Lo que pasa es que no se difundió. La otra cosa que ha pasado es, si ustedes cogen libros de matemáticas, verán que hablan de los cosistas. ¿Y qué son los cosistas? Y eso se lo atribuyen a Italia. Efectivamente, allí se empleó la palabra esa cosa. Pero eso arranca también de España. Esto resulta que es lo siguiente. Los árabes, en el siglo XIX, descubrieron, como sabéis, la ecuación de segundo grado. Y entonces, ellos a la solución le llamaban la cosa. Y la cosa en el árabe, en la ortografía árabe de Bagdad, se escribía S-H-A-Y. Pero en la ortografía de Córdoba, esa S primera era una X. Y como a través de Córdoba pasó a la Sorbona, pasó a Oxford, pasó a Italia, todo el saber de los árabes, pues pasó esto. Y de ahí viene la X que utilizamos desde entonces como la incógnita. Esa es debida a los árabes de Córdoba. Volviendo a lo que estábamos diciendo, claro, hoy evidentemente, antes dije que sí, Valencia estaba por encima de Florida y California. Hoy quizá ya no lo esté. Porque desde aquella época, desde los años 20 y 30 ahora, en Norteamérica ha subido muchísimo la investigación agronómica. Ha subido ya a unos límites ya realmente extraordinarios. Fijaros que cuando se produce la tristeza en España, el gobierno español no quería reconocerlo y no se reconocía. Pero un amigo mío, un agricultor de Valencia, se le ocurrió escribir una carta y enviarla a un laboratorio me parece de Florida. Si no era de Florida, era de California. Para el caso, es lo mismo. Él escribió una carta, se la tradujeron al inglés y se la enviaron. Bueno, y al poco le devolvieron allí con unas hojitas de naranjo enfermo. Y al poco tiempo escribieron a él en una carta en español, ya explicándole que efectivamente aquello era la tristeza de los agrios. De forma que esto, pues realmente no, ya, bueno, y el progreso cada vez era mayor, se tuvo que reconocer. Ese fue realmente un daño muy grande. Ahora, claro, ahora yo ya no soy agricultor y ya no estoy tan metido en esto, pero sigo teniendo amigos allí. Ahora está pasando por un mal momento. No sé si se influirá también la crisis actual o eso, pero realmente ha estado todo esto, pues, francamente bien. Ahora voy a intercalar una cosa muy breve de matemáticas que es curiosa. Fijaros que estuviésemos en una clase, incluso podía ser de la universidad, igual podía ser de un instituto que de la universidad, y el profesor dibujase una circunferencia y una recta muy alejada de la circunferencia. Y sacase un alumno y le dice, a ver, hállame los puntos comunes de esta recta y de esta circunferencia. Los alumnos creerían, bueno, este profesor se ha trastornado. Es decir, ¿cómo esa recta que está ahí tan lejos de la circunferencia va a tener puntos comunes? Pues sí que tiene puntos comunes. Lo que pasa es que son puntos imaginarios y hay que saberlos calcular. De forma que, fijaros que entonces la circunferencia no es este redondel que dibujamos, es ese redondel e infinitas hipérbolas equiláteras cuyos diámetros coinciden con los diámetros de la circunferencia. Eso es lo que es una circunferencia completa. Esto por primera vez lo expuse el año 6, el 2006, porque el Instituto de España, que es la reunión de todas las academias, celebra cada año la antigüedad mayor de un académico. Bueno, y a los que ya se les ha hecho este homenaje, eso ya se aparta y pasa a ser el más antiguo de los que aún quedan sin recibirlo. Yo lo recibí esto en el año 9 y ahí fue cuando por primera vez expuse este caso de la circunferencia completa. Y les voy a decir otra cosa extraña y ya con esto dejamos las matemáticas. Es lo siguiente, todos vosotros habéis estudiado el cálculo diferencial, derivadas primeras, derivadas segundas, derivadas terceras, las integrales. Bueno,
pero es que existen derivadas 1/3, derivadas 3/5, derivadas 2/7, las derivadas de orden fraccionario. Es decir, las derivadas de orden fraccionario, es decir, también existen. Y ¿cómo se define? Fíjense ustedes que esto que se llama cálculo fraccionario hoy ya está bastante desarrollado. Por el año 50, cuando yo hice la tesis doctoral, bueno, la tesis doctoral mía fue muy particular porque yo quería ser funcionario del Ministerio de Agricultura. Bueno, no lo quería ser yo, casi todos queríamos eso, de forma que lo que estábamos esperando era salir de la escuela y irnos de funcionarios del Ministerio de Agricultura a donde fuese. Cada uno quizá a su sitio, pero donde fuese. Era el ideal nuestro. Eso era lo que quería. Entonces, un profesor de la universidad, pues un día se empeñó en que entrase de becario en el Instituto Jorge Juan del Consejo. Estaba yo entonces en 4º curso. Yo le dije, pero mire usted, don Francisco, ¿cómo voy yo a pedir esto si yo estoy deseando el año que viene, termino ingeniero agrónomo, no me voy a poder quedar en Madrid, estoy deseando ir donde sea? Pero, pues no, nada. Y me llevó a su despacho y me dijo, firme este papel. Y firmé el papel y me dijo, yo soy el director de ese instituto. Así usted cuente que el año que viene, pues viene aquí. Pero hombre, yo, nada, y me metió allí, claro. Luego llegó y entró con él y me deja en la estacada luego porque a mitad se marchó y entró un nuevo director. Entonces aproveché a este director para decir, oiga, que yo al año que viene me voy de aquí, yo no puedo estar aquí. Y me decía, hombre, si resulta que nada más entrar yo, se va un becario, van a creer que yo entro aquí echando a la gente. No, usted, pues váyase y colabore con nosotros. Bueno, y así tuve que irme y hacer esto. Bueno, pues entonces la tesis yo no tenía interés en hacerla. Y me conocí a Rey Pastor. Rey Pastor era un hombre muy agradable, era un hombre de una gran cultura, aparte de ser un matemático muy bueno, era un hombre realmente muy culto, y yo le debo, no sé si esto ya se lo he contado o no, le debo, entre otras cosas, que había una editora muy importante en Brasil, la editorial Globo, que hoy tiene de esto hasta emisoras de televisión, que quería hacer y que hizo una enciclopedia muy grande, muy larga. Y la mayoría de los autores eran profesores brasileños, pero que querían tener también profesores de otros países. Y entre ellos querían uno de España. Se lo dijeron a Rey Pastor y Rey Pastor le dio mi nombre y ese es el primero que se hizo. Ese ahora resulta que se reparte gratuitamente, no sé cómo, porque en España no lo saben, solo lo sabe un catedrático de España, que lo consiguió esto en Portugal, porque en España la Universidad Española no se ha enterado, las universidades francesas y portuguesas sí. Esta enciclopedia se puede conseguir gratuitamente a través de un número de la televisión. Por eso se lo debí a él. Y entonces se empeñó en que fuese doctor. Y bueno, pues él se iba a la Argentina y encargó a San Juan, que era el discípulo predilecto, y ya hice la tesis. Pues bien, ahí es donde ya leí yo en aquella época, vamos a ver, en los años 40 el alemán aún era muy importante. El alemán era un idioma francamente importante. Las editoriales alemanas, desde luego, seguían publicando en alemán. Y yo lo traducía en aquella época. Pero el alemán, por lo menos para mí, tiene una dificultad muy grandísima comparado con el inglés o el francés. Y es las palabras compuestas que las separan, los verbos arriba, los verbos abajo. En aquella época, bueno, la escritura no, porque ellos usaban el gótico. En la época en que yo traducía el alemán era la guerra mundial, era la guerra mundial. Y entonces en Alemania se usaba el gótico. Pero bueno, la letra no era lo otro. Hoy ya no lo sé traducir. Pero el primer trabajo
que era estudiante, que me pagaron, fue una revista, la revista Farmacia Nueva, que quería traducir un artículo larguísimo de química farmacéutica y no sabían a quién hacerlo. Había inspectores de farmacia en el Ministerio de Trabajo y un hermano mío, mis hermanos llevan muchos años, era inspector de trabajo y le preguntó si conocía a alguien que lo pudiese hacer. Y él les dio mi nombre y lo hice. Ahora el alemán bueno, es posible que a lo mejor la Merkel vuelva a subir a Alemania a las alturas, porque Alemania, francamente, sigue siendo un país científico muy importante, pero el alemán hoy ya prácticamente, ya no lo es. Yo asistí a un hecho muy curioso, estoy representando a España, que fue la última gran batalla que libró el general de Gaulle por el francés. El general de Gaulle fue un gran patriota. Ha sido un hombre que salvó a Francia en 2 ocasiones. No es fácil salvar a un país en 2 ocasiones. Hay la cosa mítica, que no sabemos si será verdad o no lo será, del famoso Coriolano en Shakespeare, que salva a Roma en 2 ocasiones. Pero Coriolano es un personaje muy mítico, no sabemos si realmente lo hizo o no. Fuera de él, no creo que haya nadie que haya salvado a su país en una época concreta. Pues sí, ha habido varios, pero en 2, claro, la salvó primeramente de los nazis y de los alemanes. Pero es que después la salvó fíjense ustedes, que en pleno París se desarrolló esta conversación. El coronel de la Roque, aristócrata, pero jefe de los comunistas, le dijo al general Leclerc de Gaulle, dijo, sus soldados, sí, son muy buenos para combatir en Egipto, para combatir en el desierto, para combatir en campo abierto, pero dentro de una ciudad como París no están acostumbrados, y los míos sí. El general Leclerc le contestó, bueno, Dios no lo quiera, pero si llega el caso, pues yo creo que mis soldados sí servirán para defenderse en París. No hizo falta, porque esto se habló y vino en la televisión, de la actuación del Papa tan famoso, no Juan, el que van a canonizar ahora, sino de Juan XXIII, que era nuncio en Francia. Y consiguió con la colaboración del general de Gaulle, por fin establecer la paz. Porque fíjense ustedes que el Partido Comunista Francés quería que se juzgase por criminales de guerra a varios obispos franceses. Eso era un desastre. Y esto lo consiguió él. Pues de Gaulle luego trató de salvar el francés. Él se dio cuenta de que el francés él solo no podía. Entonces, en vez de defender el francés, se le ocurrió defender las lenguas latinas. Es decir, el español, el francés, el portugués, el italiano, y entonces se formó un grupo de trabajo que representaba estos países, Portugal, España, Francia, Italia, y luego la Bélgica de lengua francesa, y como podemos decir, adherido, pero no era miembro, acudió a otras reuniones, porque entonces era un país comunista que estaba atado por el Pacto de Varsovia, que era Rumanía. Rumanía, como también era latina, vino. Y el representante de Rumanía venía como un observador. Bueno, se trataba de levantar la cultura de volver a los idiomas latinos. Esto fue en el año, me acuerdo, no sé ese año exacto que fue, pero fue el año en que hubo una explosión tremenda en Barcelona de gas que se llevó un edificio entero. Lo digo porque yo estaba entonces en Italia y la televisión italiana dio la noticia, dio ese año 62, no
no más, 72 o 73 por ahí. Y allí se trató de esto, pero ha fracasado. Evidentemente ya se tiró. Fíjense ustedes que los franceses, en aquella época, cuando tradujeron muchos libros y no ponía traducido del inglés, entre ellos libros de economía, había muchos de estos, y ponía traducido del americano. Estaban, claro, muy... Esto es que, fíjense ustedes, la defensa de un idioma, como hacen algunos países. Los hijos de un amigo mío estaban de ingenieros en una empresa en Suiza. Esta empresa era una empresa franco-canadiense y fueron a trabajar unos ingenieros norteamericanos. De estos ingenieros norteamericanos llegan allí y empiezan a hablar en inglés, a pasarse papeles en inglés en la empresa. Y recibieron un aviso de la superioridad que les decía: esta empresa es de lengua francesa y únicamente se puede utilizar francés y ningún otro idioma. Para utilizar otro idioma solamente en la cafetería. Prohibió el trabajo de papel. Estos dos después se fueron, eso había pasado en Suiza, pero estos dos chicos, era un matrimonio, ellos eran químicos, se fueron, esa empresa los envió al Canadá francés. Bueno, si en Suiza pasaba eso, en el Canadá francés no digamos. En el Canadá francés, bueno, es que el francés era algo impensable que alguien se atreviese allí dentro a escribir algo en inglés o hablar en inglés. En los demás países, hasta la propia Alemania ha cedido. Alemania había prácticamente, fíjense ustedes, que todas las grandes editoriales alemanas, de lengua alemana, ya están publicando en inglés. Ya es rarísimo que publiquen en alemán. Este asunto ya prácticamente lo tenemos ya perdido. Bueno, ya voy a terminar diciéndoles ya el gran papel que hicimos, y ahí me incluyo yo, bueno, yo como un peón, bueno, un peón ingeniero, que cuando yo decía esto de peón ingeniero, el inspector general de agrónomos de entonces me decía: un ingeniero no es nunca un peón. Me decía, porque yo en broma pues no me consideraba a mí y a los míos como peones ingenieros, porque estábamos dirigidos por un... bueno, entre estos nos dirigió nada menos que don Miguel Benlloch. Se trataba de que con motivo de la guerra nuestra, de la guerra civil, entraron muchas plagas en España. Y se revivó la plaga de la langosta y la del escarabajo de la patata. Yo estaba destinado en Salamanca, recién terminado. Bueno, pues la labor que hicimos era en Salamanca, Cáceres, Badajoz, Toledo y Ciudad Real estaban infeccionadas. Salamanca era la que menos. Infeccionadas tremendamente de la langosta. Y conseguimos, bueno, nosotros éramos ingenieros, y en broma decía de peón ingeniero, pero bueno, éramos ingenieros, pero éramos los ingenieros de a pie, podríamos decir. Los que dirigían estos eran, entre otros, pues don Miguel Benlloch y los ingenieros ya muy importantes que trabajaban en estaciones fitopatológicas. Ellos lo dirigían, nosotros lo ejecutábamos en el campo. Conseguimos de las fábricas de harina que fabricasen salvado hoja. El salvado hoja era muy difícil, por lo visto, de fabricar, y las fábricas no querían. Las fábricas querían fabricar el salvado corriente, pero el gobierno lo imponía y no tuvimos más remedio que hacerlo. Teníamos dos campañas. La campaña de invierno era en contra de los agricultores, porque se hacía en terrenos que no les afectaba la langosta, que eran en las grandes dehesas de ganaderas y así, pero que ahí era donde ponían los huevos las langostas y tenían que destruirlas. Y claro, como eso era un gasto que no les producía ninguna utilidad, había una oposición tremenda. Y teníamos que insistir, volver allí, amenazar con multas y etcétera para que lo hiciesen. La segunda fase, esa sí la quería, porque esa era en la parte afectada, donde había trigo, donde habían cereales, ahí sí, ahí todo eran facilidades, y era combatirla con el arsénico. Fíjense ustedes que recuerdo, bueno,
se hacían unas campañas, era entonces el ministro Cánovas, era el ministro de Agricultura. En aquella época, los ingenieros agrónomos recién salidos, al ministro le hablábamos de tú y no le llamábamos don, recuerdo yo, aunque la autoridad era tremenda, porque vamos, un ministro te podía destituir o enviarte de un sitio para otro, pero sin embargo en el lenguaje vulgar y corriente se les hablaba de tú. Así yo conocí a tres, a Rey, a Cabestany y a este otro, y a Cánovas. Y ya después no. Y realmente pues conseguimos erradicar la langosta. La langosta desapareció de estas provincias, ya dejó de ser un peligro. Causaba daños muy grandes, pero eso lo conseguimos. Y también conseguimos un triunfo muy grande con el escarabajo de la patata. El escarabajo de la patata era, me acuerdo del nombre, era el Echinopterus lineata. Ese vino en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, como la cosa fitosanitaria entre Francia y España no funcionó, pues entraron estas. También lo combatimos y acabamos evitándolo. Y luego celebrábamos, dábamos muchos cursillos a los agricultores en aquella época y venían. Y ellos aprendían de nosotros, pero nosotros también aprendíamos de ellos. Porque yo he aprendido mucho de los labradores valencianos y de Salamanca, que son los que he tratado. Y esto, y luego ya con esto termino, lo que importante que es, puede ser un profesor en un alumno. Conmigo fueron importantes, bueno, una cosa inesperada, pero que así surgió. Uno fue don Pedro Erce, y el otro fue don Francisco Domínguez. Domínguez era una persona buenísima, era muy bueno, era un profesor extraordinario de descriptiva y de plagas, de topografía. Bueno, él escribió un libro de plagas, bueno, pero él era profesor de topografía. Y fíjense ustedes la casualidad, yo nunca actué en topografía como ingeniero agrónomo. Pero cuando hice servicio militar como oficial de la milicia universitaria, pues me encargaron en el cuartel trabajos de topografía. Y gracias a que había sido alumno de don Francisco Domínguez, pues salí del paso. Y con don Pedro Erce era un señor muy mayor, ya, bueno, nosotros claro éramos jóvenes, todos nos parecen mayores, pero don Pedro era muy mayor, que estaba casado, no había tenido hijos y quería mucho a los alumnos. Para él los alumnos eran lo que más. Un alumno de ingenieros agrónomos para él era como un hijo de él. Y escribía muy ordenado en la pizarra. Los bedeles decían que don Pedro explicaba la química por matemáticas, porque es que lo llenaba todo de líneas, hacía luego triángulos, figuras, en fin, era colosal. Pues resulta que estando en Salamanca se produce uno de estos, un fraude tremendo. Este fraude era una mezcla de aceite de oliva con aceite de soja. Y bueno, la ventaja que tenía es que era solo un fraude económico. A nadie le pasaba nada por tomar ese aceite, pero era la cosa económica. Entonces tuve yo que intervenir. Yo era un ingeniero con un laboratorio bastante modesto allí y dije, bueno, ¿cómo voy yo a resolver este problema? Es decir, pues menuda, se metía además en la comisaría de Abastos y Transportes, que además encima estaba muy peleada con el Ministerio de Agricultura, porque estaban a matar una y otra. Y si cometía un fallo la comisaría, el Ministerio de Agricultura lo aprovechaba y si era al revés, igual, pues aquí me ha caído buena. Bueno, pues entonces, no sabiendo qué hacer, sé entre los apuntes que tenía y me encontré con la solución en los apuntes de don Pedro Erce. Y era que había un colorante, una sustancia que con el aceite, uno de ellos, de estos aceites, seguía igual de color y el otro en cambio se volvía rojo. Y gracias a eso pues pude resolver el problema. Si no, no sé qué me hubiese pasado. Pues de pronto la risa
de la comisaría de abastos, de que un ingeniero agrónomo sí, sean muy ingenieros lo que todo quieran, pero no saben resolver las cosas. Es la importancia que a veces no tiene, pero tiene una persona. Ahora ya termino de verdad. Pienso, como este año voy a dar una conferencia en recuerdo de Rey Pastor, al año que viene mi intención es en Valencia, en la Real Academia de la Cultura Valenciana, que actúo muy a menudo, hacer un homenaje a don Juan Marcilla. Porque realmente don Juan Marcilla yo creo que es un ingeniero agrónomo que realmente, bueno, ha habido muchos profesores buenos. También tengo que mencionar por lo menos que en este momento solamente quedamos 2 ingenieros agrónomos en la Academia de Ciencias. El otro es una persona extraordinaria. Es un hombre a quien Valencia le debe muchísimo, él es andaluz, porque es un catedrático de matemáticas que lo ha sido de la escuela nuestra en Valencia y de la Facultad de Ciencias. Uno de los matemáticos más grandes del momento. Se trata de Valdivia, Manuel Valdivia. Este es algo más joven que yo, tiene 4 años menos que yo, o así, es una persona extraordinaria. Y hace muy poco nos ha abandonado un catedrático de la escuela, que estaba también allí. Ese era de mi promoción, era Enrique Sánchez Monje. Enrique Sánchez Monje fue también un gran ingeniero. Precisamente yo hice la noticia necrológica que ahora publicará la Academia cuando falleció él, porque éramos compañeros de promoción, estuvimos todo el curso juntos y mi promoción conmigo se portó extraordinariamente, porque el año que estuve 3 meses en el hospital y 6 meses o 5 meses en casa sin salir, venían constantemente a verme, me traían los apuntes y gracias a ellos y a la presión que hicieron actuando también con don Juan Marcilla, que es al que se le debe, no perdí el curso, porque según el reglamento lo tenía perdido. Pero don Juan Marcilla consiguió al final que se considerase que eso solo se aplicaba a los que no habían asistido porque no habían querido, no a los que no habían asistido porque no habían podido. Por eso mi promoción y la mía ya solamente quedamos 3 de esta promoción y todos ya, pues ya por poco, desgraciadamente, por poco tiempo. Bueno, ya aún sigo. Yo el año pasado di 8 conferencias, las cuales se publicaron unas 3 o 4. Este año, pues, unas fuera. Fíjense ustedes que solamente he ido, que ahí fui mucho al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Valencia y de Barcelona. Y son los únicos, y ahí he ido muchísimo. Y les voy a contar una cosa curiosa que me pasó en Barcelona. En Barcelona, allí me hicieron un homenaje y todos hablaban en catalán. Y entonces me tocó hablar en mí. Y entonces yo iba a hablar, yo hablo el valenciano mal. El valenciano y el catalán son iguales, digan lo que digan. Bueno, yo lo hablo mal. Y entonces, a mí se me ocurrió pues decir lo siguiente. Bueno, yo podía hablar en catalán, pero como lo hablo muy mal, pues no, yo voy a hablar en español. Y bueno, allí cayó aquello así, voy a hablar en español. Pero les voy a advertir primero que nada una cosa. Yo soy de un pueblo de Valencia que se llama Játiva, que incendió Felipe V. Entonces se desató una ovación como no he tenido nunca en mi vida. Felipe V fue el que quitó los fueros a Cataluña y a Valencia, en Valencia esto se le llama, la derrota se llama desfeta, la desfeta de Almansa. De forma que cuando dije aquello, ya digo, entonces el entusiasmo, fíjense ustedes que el gobierno español, entonces, era cuando no era la peseta, había sacado una monedita muy pequeña, que apenas valía, con la efigie de Felipe V. Y claro, los catalanes, como eso no valía nada, lo tiraban a la basura. Pero es que en Játiva, en mi pueblo, el cuadro de Felipe V, regalado por Felipe V al pueblo, que le cambió el nombre, está boca abajo. Y
Y un cuadro nuevo que han puesto está así. Y todo eso procede del incendio. Es que fíjense ustedes que el incendio trajo su cola. El duque de Berwick, el mariscal francés más importante, bueno, él era inglés, era hijo natural del rey Jacobo II, pero él le dijo que aquello era una barbaridad. Pero en fin, él estaba subordinado al rey. Cuando se enteró su abuelo, el rey Luis XIV montó en cólera de que el nieto hubiese incendiado una población, pero así fueron las cosas. Claro, ya realmente con esto termino y ya digo, muchas gracias por todo. Bueno, y no os creáis todas las exageraciones que han dicho aquí sobre mí. Esto viene dictado por el cariño, la amistad, etc. Yo, como digo, he sido un simple aficionado en todo. Aficionado como agricultor, aficionado como ingeniero agrónomo y aficionado como matemático. Realmente he acudido a ello siguiendo siempre mi vocación que en todas las cosas ha coincidido. Y a esta, yo soy de los pocos, quizá sea, bueno, no, aún queda alguno, porque de mi promoción aún queda alguno, que dimos clase en Amor de Dios, allá por donde está el cine monumental y esto, que dimos 2 cursos. Aquí vinimos en tercer curso. Inauguramos la escuela esta rehecha después de la guerra. En tercer curso es cuando vinimos aquí. Los otros 2 años los habíamos dado allí. Y la escuela, miren ustedes, les voy a decir una incógnita, lo bien que habla de los ingenieros agrónomos. Y ya con esto termino. Me envió, Aranda era muy mandamás. Yo estaba haciendo el proyecto y Aranda estaba en el tribunal. Y estaba yo en Játiva, allí, veraneando, y con mis padres, y recibo un telegrama de Aranda diciendo: tiene usted que marcharse a este sitio, a Tortosa. Me enviaba un giro y dice: ese dinero es para usted, no tiene que explicarlo. Y se tiene que ir a Tortosa, a la finca del marqués de no sé cuántos, que llevaban era la primera trilladora de arroz que actuaba en tierra, que se traía a España. Y fue allí. Claro, si don Eladio no hubiese estado en mi tribunal, le hubiese dicho que no iba, pero como estaba en el tribunal que me iba a juzgar, pues claro que fui. Y allí lo pasamos muy bien, recuerdo. Y entonces, este aristócrata era una persona ya muy mayor, que hablaba muy bien el catalán, porque creo que era descendiente del virrey que asesinaron cuando la sublevación de Felipe IV. Pues este hombre ya era muy cariñoso. Allí estábamos 3 alumnos de ingenieros. Yo que había terminado, el que estaba en quinto, que era y el cuarto, estábamos allí. Y este señor pues hablaba luego con nosotros y elogiaba mucho a los ingenieros agrónomos. Y empezaba a elogiar a este, a los y tal. Ya para él, el colmo ya de lo buenos que eran los ingenieros agrónomos fue el final, porque al final dijo: es que hasta los ingenieros agrónomos rojos, él era muy de derecha, dice, hasta los ingenieros agrónomos rojos eran buenos. Ese fue el final. No he visto sí he visto ese elogio en otra parte, en el periódico La Fragua de Valencia durante la guerra, que hablaban de México y ponían a México por las nubes. Y al final era parecido a este, es que en México son buenos hasta los jesuitas. Era lo que decía aquel periódico, que era anarquista. Ya con esto termino, pues muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias al profesor Darío Maraval. Verán, cuando uno por experiencia sabe que cuando viene un acto como el de hoy, en donde, además de algunas intervenciones de personas ilustres que me han precedido, tiene a un conferenciante por delante y además de cierta naturaleza, uno siempre tiene la sensación de que poco más va a poder añadir
después de escuchar al profesor Darío Maraval. Yo tenía referencias de él, pero no tenía el gusto de conocerle personalmente, y uno puede darse una idea a través de la vitalidad que nos traslada hoy, cómo serían aquellas oposiciones a las que se refería el profesor de la plaza, con este salón lleno de estudiantes, en la edad que entonces tendría el profesor Darío Maraval, y por lo tanto uno se hace una idea de no tanto de la vitalidad, sino que además lo adereza con tal cantidad de datos, algunos antiguos pero otros recientes, y todo lo combina de esa manera que, como les digo, tiene uno la sensación de que poco más tiene que añadir. Desde luego yo puedo decirles que he disfrutado de su conferencia por cómo ha planteado algunas cosas. Primero porque me ha hecho hacerme consciente de algunos efectos que yo no hubiera podido pensar en ningún caso, ¿no? Porque además de descubrir lo de la X y la X cordobesa y los orígenes de esta razón, que, bueno, pudiera estar ahí, pero lo que nunca me podía imaginar es el efecto que la ley seca de los años 30 tuviera sobre la economía valenciana. Esto me ha dejado un poco más reflexionar, y cómo un candidato como Roosevelt podía tener un apoyo o un grupo de apoyo en un territorio como este en aquel momento, en aquellos momentos tan complicados. En cualquier caso, como digo, creo que es un buen ejemplo el escuchar sus palabras, sus reflexiones, sus anécdotas, y todo de este modo en que lo hacen, que resulta, como les digo, ameno y sin ninguna duda pues interesante escucharle al profesor Darío Maraval. Pero permítanme, y ya termino, clausurar este acto inaugural. Verán, la ciencia, yo creo que por su propia naturaleza, los científicos tienen o tenemos, si me permiten la inmodestia, que necesariamente una mirada hacia el futuro, quizá porque estamos intentando trasladar la frontera del conocimiento, y lo nuevo y el futuro tienen siempre mucho que ver. Uno tiene que proyectar hacia adelante. Además, la ciencia y la tecnología, desde luego, se intercalan en hacer posible que esos conocimientos pasen a ser productos y servicios, y seguramente con una mirada más a corto plazo, en tanto en cuanto que el realismo, la economía, la producción, como les digo, los productos y los servicios se convierten añaden elementos adicionales estrictamente al conocimiento. Y por tanto, esa mirada hacia el futuro suele ser el planteamiento habitual. Sin embargo, es bien sabido que poco es posible construir mirando solo hacia adelante si uno no recoge lo que antes hemos ido haciendo, y yo creo que la especie humana, uno de sus elementos esenciales, es capaz de construir sobre lo que otros hicieron. Y por tanto, esa mirada retrospectiva, que no siempre se produce, pues tiene, creo que, un enorme interés. Estas jornadas pretenden justamente combinar la mirada retrospectiva y, por lo tanto, mirar hacia atrás y intentar explicar algunas cosas que han ocurrido y por qué han ocurrido, pero también en un contexto en donde el término filosofía permite, a su vez, combinar esa mirada retrospectiva con la interacción de lo que es la actividad científica con la sociedad a través de numerosos elementos, algunos que tienen que ver con los métodos, con los procedimientos, con las formas de hacer, o, como no, con las consideraciones de carácter ético que pudieran surgir como consecuencia de esa interacción. No podemos olvidar que la ciencia, como otra actividad, está inmersa en la sociedad en la que vivimos, y por lo tanto condicionada o favorecida, si quieren ustedes, por todos esos elementos que la condicionan. Por ello que las jornadas se hayan mantenido en esta 14ª edición, ese planteamiento que, si no recuerdo mal, en el año 94 me ha parecido escuchar a Saturnino de la Plaza cuando se refería a las primeras jornadas en que él era director, pues creo que han mantenido un poco la esencia de esto que les digo. Tener una mirada retrospectiva que nos haga entender algunas cosas mejor, porque es verdad que cuando uno entiende algunas de las cuestiones del pasado, esa proyección que les digo que tenemos hacia el futuro se hace en muchas mejores condiciones. Y por tanto, pues felicitar a los que han mantenido esa llama encendida, a la escuela, desde luego al profesor José Manuel Amaya y a todos los que de una manera habitual han venido colaborando. Yo, como efectivamente les decía, he estado aquí en este acto inaugural desde siempre que he podido, y por tanto veo que algunas personas además mantienen su asistencia o su apoyo directo a esta iniciativa, y yo pues quiero desde luego agradecerles el esfuerzo y la iniciativa. El programa, que le he echado un vistazo hace unos días y hoy lo he vuelto a releer, pues da una idea justamente de la variedad
no es un programa lineal, digamos, que recoja una época o un momento, sino que intenta cubrir pues, elementos que tienen diferentes aristas o diferentes caras de un poliedro complejo, como es todo lo que plantea el propio título de las jornadas, pero creo que es un buen planteamiento y un buen diseño, y hace mantener o debe o intenta mantener el activo esencial que tuvieron las jornadas desde su comienzo. Y por ello, pues, felicitar desde luego a los que lo hacen posible cada día, al profesor José Manuel Amaya, a la escuela con su apoyo indiscutible, al Instituto de Ingeniería de España y al profesor Antonio de la Plaza, que lo hacen posible, y a todos aquellos que colaboráis de manera directa en cada edición y por tanto que lo hacéis posible. Yo espero y confío que resulte atractivo al público en general ese conjunto de conferencias programadas, en la confianza de lo que les decía al principio, que en tanto en cuanto entendamos mejor cómo fueron las cosas, algunas de las cosas, como las que nos ha explicado hoy el conferenciante, en algunas de la parte pequeña o grande de la historia de España y de su agricultura, en que a mí me ha explicado algunas cosas, desde luego, de las que no sabía, pues creo que seremos capaces de proyectar nuestro hacer de cada día en mejores condiciones hacia el futuro, y todo esto en un contexto de reflexión, de pensamiento y de estudio que debe caracterizar la actividad universitaria. Y por ello, pues si me permiten, y ya con ello termino, declarar formalmente inauguradas las 14ª Jornadas Historia, Ciencia y Tecnología. Y nada más, muchísimas gracias.